Amigos, amigas, bienvenidos a Business 2.0. Soy Iñaki de la Parra y hoy, ¿cómo evaluar tu idea? ¿Cómo evaluar tu actual empresa? ¿Cómo evaluar tu emprendimiento? Para entender qué tienes y a dónde vas. Ya sea que quieras invertir tu propio dinero en tu propia empresa o quieras buscar capital para tu negocio que está funcionando o aquel que quieres empezar. Recuerda, si te gusta este video, dale like, comparte y comenta. Si quieres temas específicos, te voy a agradecer que aquí abajo en comentarios me pongas de qué quieres que platiquemos y con mucho gusto le vamos a entrar. Entonces, evaluar una empresa. Y vamos a dividirlo en dos grandes partes. Uno es evaluar una empresa, evaluar tu empresa, evaluación de tu empresa que actualmente opera, una empresa que ya produce algo, que ya tiene ventas y que ya tiene costos. Esto es una cosa. Y segundo, evaluar una idea, un emprendimiento, algo que está aquí adentro que quieres llevar a cabo. Son dos cosas diferentes y las dos cosas se evalúan con métodos y vamos a decir approaches completamente distintos, ¿sale? Uno, cuando una empresa está funcionando, es una evaluación, vamos a decir, muy objetiva. Y cuando es un startup, una idea, un emprendimiento que está la idea, que está el papel, que está el equipo de trabajo listo para emprender, pero necesita recursos, esa evaluación de esa idea, de ese startup, es una evaluación que sí se puede hacer numéricamente, pero es mucho más subjetiva que aquella que ya está produciendo algo y que es más medible, ¿sale? Evidentemente, por el tipo de riesgos que implican ambas evaluaciones, las tasas de retorno pueden ser muy diferentes. Pero bueno, vamos a entrar a cómo entender una evaluación de empresa que actualmente está funcionando. Y normalmente lo que se acostumbra a hacer es con el EBITDA, que es finalmente tus ventas menos tus costos y tus gastos, te da tu flujo de caja. Y ese flujo de caja, finalmente, para simplificarlo de una manera extrema, eso sería prácticamente tu EBITDA, que es toda la utilidad antes de pagar impuestos, antes de pagar intereses, antes de amortizar y depreciar activos. Y entonces, así puedes tú tener ese EBITDA y entonces sí puedes hacer una proyección de X número de veces el EBITDA, cuánto puede valer tu negocio en base a ese flujo de caja, ¿no? Entonces, dependiendo en qué región estés, en qué sector estés, ese múltiplo de EBITDA va a variar. En general puede estar entre 5 veces tu flujo de EBITDA o tu flujo de caja, para decirlo de forma correcta, entre 5 hasta 12 veces. Y ves ejemplos como puede ser Facebook, que pueden estar a veces arriba del 20%, o Amazon, que a veces están arriba del 25%, perdón, 25 veces, no es porcentaje, 25 veces arriba el múltiplo es 25 veces, 25 veces el valor del EBITDA, ¿no? Anualizado. Y evidentemente el EBITDA puede cambiar en 2018, 2019, 2020. Puedes estar pasando una crisis y algunas industrias repican, algunas otras industrias bajan. Ahora en México, por ejemplo, si tú analizaras el EBITDA de algunos retailers, algunos están para arriba, algunos otros retailers van para abajo. El consumo de alimentos puede estar yendo hacia arriba, el consumo, por ejemplo, de ciertos tipos de bebidas puede ir hacia abajo, el consumo de bebidas alcohólicas ha significativamente aumentado. Entonces, todos estos cambios en el mercado, que también se pueden medir tanto en la Bolsa Mexicana de Valores, o si estás tratando de evaluar tu empresa, o el valor de tu empresa en otros mercados, salirte, por ejemplo, y compararlo con algunas bolsas distintas. Esto te puede dar una sensibilidad de cuánto vale tu empresa. Pero más allá, digo, ese es un término personal, ¿no? En términos financieros así la puedes evaluar. Ahora, como inversionista, personalmente yo cuando he invertido en un negocio operando, un negocio que ya está produciendo algo,
hay dos cosas claves en las que yo me fijo y creo que aquí empiezan las variaciones y esa parte tal vez un poquito más subjetiva dentro de esta objetividad de una empresa que ya produce algo. Y cuando yo he invertido en empresas o negocios que ya operan, como Angel Investor o como Partner, lo que hago es fijarme, número uno, en los flujos futuros que puede producirme esa empresa. Y número dos, es el equipo humano que soporta el management de esa empresa o de ese negocio. ¿Cuáles son sus valores, sus capacidades, su visión y su historia? Recuerda, esto es para una empresa, para un negocio que ya está vendiendo y ya está produciendo y que también tiene gastos, pero que requiere o solicita inversión. Esto es muy importante para ti como emprendedor, que lo comprendas desde el punto de vista del inversionista, que finalmente es el comprador de tu idea, para que tú puedas venderla adecuadamente. ¿Sí me explico? Y que también sepas que lo que tienes, ya sea una idea o en este caso un negocio ya operando, ya tiene un valor intrínseco, ya se puede comercializar en un valor futuro porque puede haber flujos de efectivo futuro. ¿Sí me explico? Creo que una gran diferencia entre un especulador y un inversionista es: el inversionista realmente se enfoca en el activo, en este caso el negocio, la empresa, en los flujos de efectivo futuros que me puede dar, a diferencia de un especulador o un apostador que está pensando en compro esto porque el precio es barato, este negocio está barato y entonces lo voy a poder revender más caro. Ese comercio especulador puede realmente destruir un proceso de inversión, y es donde yo veo que pues por decirlo de alguna forma, los amateurs, cuando se meten al tema de inversiones, es donde se confunden en ese concepto tan básico que es no mezclar la parte de el precio barato para revender caro, sino más bien el negocio, el asset. ¿Qué valor va a tener en el futuro? ¿Cuánto dinero me va a producir per se más que lo que podría valer después? Es una diferencia radical y es muy importante que la tengas en cuenta, porque de ahí vienen las expectativas de crecimiento. Los grandes mercados, de ahí se pueden visualizar, y también dónde está el tope de ese negocio. ¿Tiene tope o no tiene tope? Puede ser un crecimiento exponencial prácticamente infinito. Idealmente debes de buscar que ese crecimiento, si vas a poner tu dinero a trabajar como inversionista o como emprendedor, estás tratando de vender una idea, que sepas que es muy atractiva aquella idea que se puede tener un crecimiento exponencial y que no hay un techo en el mercado. ¿Sí me explico? Ahora bien, vamos a movernos del negocio operando con el EBITDA, con estos conceptos que algunos son trasladables también para una startup, a una idea de emprendimiento que tú quieres poner a trabajar, pero vamos a decir, tienes la idea, de cierta forma tienes los recursos humanos o un equipo base, y hasta ahí. No hay recursos materiales para realmente echar a andar esa idea. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo la podría yo? No hay un historial. ¿Cómo podría yo calcular con el EBITDA? Pues no se puede. Se tiene que hacer de otra forma. Y aquí, igual que en las empresas ya operando, el mercado debe de querer pagar lo que tú crees que vale tu empresa, porque una cosa es una ley de mercado muy básica, una ley de macroeconomía muy básica. O sea, tus bienes valen lo que el mercado quiere pagar por ellos. A mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, en temas de bienes raíces, ver a personas que dicen, no, mi casa vale X millones de pesos y yo no la voy a vender hasta que lo venda en X millones de pesos, y no se bajan de ese burro y a veces se quedan con la propiedad 4, 5, 6 años sin venderla, y es un poco ridículo, porque entonces ahí entra pues todos los gastos en los que incurriste y el costo de oportunidad. Tal vez ese dinero lo podrías haber puesto a producir, si me explico, en otras cosas, pero son mentes que no están pensando en temas equitativos de inversión o en temas, vamos a decir, los objetivos de cómo maximizar con seguridad su patrimonio. Regresando al tema de la startup, como no hay historial,
pues tu idea va a valer lo que el mercado quiera pagar por ella, ¿no? O sea, no puedes hacerlo de alguna otra forma. Ahora, un inversionista, dependiendo el perfil de un inversionista, desde un venture capital hasta un family and friends, tus papás, tus primos, que los juntes y puedan poner ahí un capital semilla para empezar, y después que entre un angel investor más grande, algún amigo de un amigo que tiene mucha lana y que quiere meterle dinero, o quiere salir con un venture capital, o inclusive con un banco con un poquito ya de producción de algo, tener algunos no sé, un producto mínimo que esté funcionando, y ya que hayas hecho algunos mock-ups, algunas templates de cómo se ve, de cómo va a reaccionar, bueno, puede darte entrada para otro tipo de inversionistas. Pero entonces, ¿cuánto vale tu idea? Volvemos a ese punto. No tienes más que la idea y el capital humano, y a veces hasta el capital humano está topado porque tú no puedes estar pagando salarios. Entonces, pues son esas personas que están junto a ti como emprendedor y todavía no puedes echar a andar la idea. ¿Qué es lo que va a evaluar una de estas personas que dice, bueno, tú como emprendedor tienes esta idea y este equipo, y él obviamente subjetivamente, siendo un perfil inversionista agresivo, más conservador, va a empezar a pensar en distintos parámetros, pero realmente lo que esos inversionistas van a valorar es la persona y la idea. Y vuelvo a lo mismo, que tenga una posibilidad de crecimiento muy, muy, muy grande. Y de entrada, un startup va a ser mucho más riesgoso, pero el retorno de la inversión puede ser mucho más grande que una empresa que ya está corriendo, que ya tiene inclusive acciones, que ya hizo un initial public offering y que ya está inclusive en la bolsa, ¿no? Finalmente, tu idea de emprendimiento, cuando no está produciendo todavía, el famoso pitch es un proceso de venta, de compra-venta. Y para que este proceso de compra-venta sea atractivo, tiene que tener elementos suficientes para los inversionistas, ya sea angel investor, family and friend, o inclusive bancos, porque la banca te puede prestar si es suficientemente atractiva tu idea y tu pitch de ventas. La comunicación tuya como emprendedor y de tu equipo, aunque sea muy chiquito, tiene que ser muy convincente, porque de otra forma esa visión, porque es una visión lo que estás vendiendo, es más complicada. Si no hay una buena comunicación y un buen equipo base con esa buena idea, si no compaginas esas tres en un caldo de cultivo, esa idea de emprendimiento de por sí, que ya es difícil de fondear, va a ser mucho más difícil de llevar a cabo, ¿no? Resumiendo un poquito, para mí lo más relevante es el equipo humano, los valores, el pragmatismo, el expertise. ¿Qué tanta experiencia tienes como emprendedor? ¿Qué tanta experiencia tienes manejando un negocio? Porque son cosas distintas. ¿Qué tanta experiencia tiene el equipo que te soporta en temas de mercadotecnia, de ventas, de costos de producción, etcétera? Depende de a lo que te dediques. La idea de negocio es distinto a lo que ya existe. Podría generar significativamente más dinero de empresas semejantes que ya están en el mercado. Eso es muy importante para mí. La posibilidad de crecimiento, ya te lo había dicho, que no esté topada, que no haya un techo muy claro. Eso es muy importante, que sea escalable. ¿Sí me explico? Esa parte para mí es fundamental. ¿Cómo está el mercado ahora? Y cómo está la visión de ese mercado después. Y aquí hay una parte bien interesante de know-how. Un buen inversionista, esa parte del know-how, normalmente la tienes por sectores, porque requieres mucha experiencia y mucha sensibilidad de mercado, y esa parte subjetiva es muy difícil de ganar si no es con experiencia, y para esa experiencia se necesita caminar mucho tiempo en esas industrias, en esos sectores, para realmente alinear. Y cuando una visión de venta de un emprendedor se alinea con la visión del inversionista, ¡boom!, se juntan, se conjuntan y se crean maravillas, ¿no? Y luego el horizonte del tiempo, o sea, sí va a haber un retorno de inversión, un ROI, el famoso ROI, no solamente en dinero,
pero también en tiempo, porque algunos de estos inversionistas se demanda no solamente la inversión de capital o en recursos económicos, sino también la parte de advisory, de estar ahí acompañando el emprendimiento. Entonces también cuánto va a ser, en qué tiempo va a ser ese retorno de la inversión, es muy importante para el inversionista. Son cosas que tú tienes que tener conscientes como emprendedor, ¿no? Y evidentemente, ya te lo había dicho desde el principio, los flujos de efectivo futuros, que es el valor intrínseco. Eso lo puedes buscar en internet para mayores explicaciones de un inversionista que yo respeto muchísimo, que es Warren Buffett. Revisa el tema de los valores intrínsecos. Él lo explica con acciones, pero se puede trasladar a muchas otras áreas de los negocios, ¿no? Inclusive empresas que no sean públicas. ¿Qué otra cosa? Mucho cuidado si tú quieres hacer inversión. Esto te lo he dicho en muchas otras ocasiones. El tema de invertir ahora lo estamos visualizando para que tú como vendedor entiendas qué es lo que buscan los inversionistas, inclusive venture capitals, family and friends, bla bla bla, ¿no? Este mercado al que vas a ir a pedir dinero para seguir empujando tus ideas. Te estoy dando estos elementos no para que te involucres y empieces a hacer inversiones. Como te lo he dicho, creo que el tema de las inversiones es un tema muy padre, pero es una profesión distinta, es un negocio distinto, es hacer dinero con dinero. Tú como emprendedor, en lo que eres bueno es en echar a andar esa idea, en generar dinero sin dinero, y a veces requieres de ciertos capitales. Toma riesgos medidos. El tema con las inversiones es lo que yo veo muchas veces con mucha gente a mi alrededor que no son expertos inversionistas, lo ven como un formato para hacerse millonario rápido, para generar riqueza rápida. Cualquier método para cualquier cosa que funcione rápidamente y alguien te lo trate de vender así, ten mucho cuidado. Si eres deportista y te dicen vas a poder alcanzar grandes resultados en un muy corto plazo, ojo. Si te dicen lo mismo para ganar dinero, ojo. Si te dicen lo mismo para aprender lo que sea, ojo. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos los procesos requieren un componente que es inviolable, que es el tiempo. Y el tiempo no necesariamente involucra rapidez, involucra paciencia. Entonces no pierdas de vista que tu foco debe de estar en maximizar, sí, utilización de menos recursos para lograr mejores resultados, evidentemente, pero ojo con el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones deben de ser hechas por personas profesionales. Si tú quieres convertirte en un inversionista, vas a requerir tiempo de aprendizaje, de meter dinero, de meter tiempo a eso. Obviamente, si te estás especializando en ser inversionista, vas a tener que dejar de hacer otras cosas. Y si eres emprendedor echando a andar tu negocio en un restaurante, en una distribución de lo que sea, pues obviamente le estás quitando atención a esa gente, a esa generación de patrimonio, de riqueza, de flujo de efectivo para invertirle en algo que tal vez no es el momento. Yo siempre creo que ahorrar se debe de volver una prioridad, ya te lo he compartido varias veces, y en determinado momento, cuando tu actividad profesional o tu negocio genera en tu ahorro cierto nivel, entonces sí puedes empezar a pensar en cómo proteger tu ahorro de alguna u otra forma si es una cantidad muy importante. Y entonces empiezas a acercarte con gente experta en inversiones o empiezas paralelamente años antes a aprender cómo invertir. Pero cuando apenas estás generando ahorro, no puedes distraer tu atención en empezar a invertir. Te repito, esto que te estoy compartiendo es para que entiendas cómo piensa un inversionista, cómo opera la evaluación de una empresa, como si tú ya tienes un negocio, puedes saber cuánto vale tu negocio, inclusive considerar venderlo o tenerlo, o cuando pidas un préstamo saber contra qué lo estás apalancando. Y si eres un emprendedor y tienes una idea, que puedas pensar como piensa el inversionista al que le vas a tratar de vender esa idea para capturar
un poco de recursos económicos. Te repito, es esencial el valor futuro de los flujos de efectivo, y esa parte mucha gente la pierde de vista, ¿no? Espero que este video te esté dando más claridad en el tema de cómo se evalúa una empresa y cómo se evalúa una idea. Por favor, si te gusta, comparte y síguenos acompañando en Business 2.0. Soy Iñaki de la Parra. Muchas gracias.